Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo de Equipos sin Oficina. Aquí estamos, Uriol Rius. Hola Uriol, buenas. Hola, muy buenas. Y yo, Daniel Aguayo. Y vamos a hacer otro vídeo, os vamos a explicar otra pieza del sistema de teletrabajo ágil con el que empezamos ya con los vídeos sobre las reuniones, etcétera, etcétera. Y ahora falta un paso que quizá podría ser previo, ¿no, Uriol? Antes de empezar con las reuniones y decidir qué pasos hacemos, pues primero tendríamos que saber con qué proyectos estamos, ¿no? Sí, a ver, también podrías tirar, ¿no? En una estructura sin proyectos claramente definidos, ¿no? Al final Mm. es muy difícil, ¿no? Saber siempre un orden fijo, pero evidentemente sí, tiene también muchísimo sentido, ¿no? Primero empezar por los proyectos. En cualquier caso, nosotros lo hemos organizado un poco diferente, ¿no? Primero hemos puesto las reuniones, como ya sabéis, y hoy toca pues entrar un poco más en esta definición de proyecto, que es una evolución, ¿no, Dani? Es una evolución entre proyectos, vamos a decir, de la vieja escuela, ¿no? Proyectos Sí, waterfall, ¿no? Con proyectos exacto. ágiles, ¿no? Sí. Bueno, en cualquier caso, todos son piezas y como estamos hablando de entornos ágiles, las piezas las vamos usando cuando las necesitamos, ¿no? Correcto, Estos correcto. son los recursos Sí, que tenemos. Y bueno, sin más, sin enrollarme más, sí. vamos a la plantilla que os hemos preparado. Antes de Espera que empezar, voy a compartir. Dime, Dani, muchas dime. gracias, Oriol. Antes de empezar, recordad que aquí tenéis siempre la Espera, plantilla ahí. y tenéis la plantilla de proyecto, donde podéis empezar Correcto. una plantilla nueva, pero os vamos a enseñar ya una con contenido, como siempre, para que vayáis viendo. Después, al final del vídeo, os pasamos el link otra vez para que podáis acceder a esta plantilla de Notion, a ese template, y de todas formas también tenéis el enlace en las notas del vídeo. Bien, pues vamos a empezar aquí A ver, con espera, esto. Dani, que nos Sí, dejamos un detalle importante. Lo primero del proyecto es tener un nombre de proyecto, ¿no? eso está clarísimo. Que lo tenemos aquí en este ejemplo, ¿no? Los usuarios pueden enviar un mensaje a soporte desde la página web. Este sería el nombre de nuestro proyecto, que se parece bastante a lo que en desarrollo llamamos a una historia de usuario, ¿no? Ujú. Tampoco hace falta que os compliquéis, ¿vale? Es decir, lo que para vosotros sea suficientemente descriptivo, ¿no? Es decir, lo que os ayude a entender de qué va ese proyecto. A veces tiene que ser una descripción, como es nuestro caso, a veces un nombre en clave, ¿no? Muy típicamente, yo me he encontrado en empresas pequeñas que los proyectos tienen nombre de clientes, ¿no? Lo malo es cuando ese cliente se vuelve fijo y empieza a acumular Mm. proyectos, pero bueno, al final, buscad un nombre que os ayude a identificar el proyecto. Ujú. Yo, honestamente, a usar una descripción de usuario como esta está súper bien para entender qué hace el proyecto, pero tiene como contraindicación que es muy largo, ¿no? Sí, Y que referirse a un proyecto con un nombre tan largo, pues al final es poco práctico y algo cansado, ¿no? Si lo vas a ujú, referenciar muchas veces, que es lo que pasa con los proyectos, ¿no? sí. Entonces, bueno, Aparte, ahí perdona, Oriol, entiendo, no, no, este nombre lo puse yo, para, bueno, está claro después de lo no que ha tiene dicho más. Oriol, pero yo lo encuentro muy útil para proyectos que tienen un resultado concreto que es fácil de escribir, pero a veces, como ya comentamos cuando estuvimos preparando el vídeo, a veces el resultado, pues aquí hay un resultado, ¿no? Explicado. Pues a veces el resultado tienes que hacer un párrafo de 7 líneas para definir todos los resultados posibles. No vas a poner 7 líneas Mm. de título, tampoco. Bueno. No, a ver, un ejemplo, por ejemplo, para evolucionar este ejemplo, pues podríamos poner contacto, ¿no? Y entonces, típicamente el equipo pues usará la palabra, sí, el proyecto del contacto, ¿no? Eh,
No pasa nada, no hace falta ser tan explícitos. Pensad que típicamente, y eso es una cosa muy chula de los equipos, esto pasa de forma natural. Es decir, tú defines un nombre como este y esto se acaba convirtiendo en algo diferente, ¿no? Sí, sí. O Y algo de diferente me forma refiero, orgánica, además. sí, exacto, de forma orgánica se le acaba llamando de otra forma, ¿no? Bien, oye, nos tendremos que enfocar, si no este vídeo se nos acaba de quedar larguito, que a ti y a mí nos encanta darle vueltas a las Es cosas. verdad, toda la razón. Sí, tendremos que enfocarnos. Venga, Ujú. hoy vamos a probar, Dan y yo, de ir haciendo ahí un toma daca. A ver si somos capaces de entre los dos no olvidarnos nada, porque es muy denso este tema, ¿no? Lo primero, ¿vale? Para definir esto, nosotros hemos usado un par de referencias que son inspiracionales, ¿eh? No vayáis a buscar estas referencias y digáis, ay, no, es que lo has explicado diferente. No, no, o sea, ni mucho menos este es el enfoque. Simplemente es que, bueno, si no lo sabéis, yo os lo digo. Dani es toda una referencia dentro del Getting Things Done en España. Tiene su blog de dotodo.com, ¿vale? Y él en el año 2009, hace 11 años, Dani, 11 años, no es poco de Madre pavo, mía. ya escribió este post sobre proyectos en Getting Things Done. Por lo tanto, os lo recomiendo muchísimo. Entonces, estamos hablando con una persona que por lo menos, lleva 11 años pensando en que es un proyecto, ¿no? O sea, algo sabe. Ah, aunque solo sea por insistencia, sí, sí. Exactamente, ¿no? Y luego, pues tenemos otra referencia también propia de Dani, también del 2009, que es relativa a la planificación natural, ¿no? Está muy bien. Yo recomiendo muchísimo estas dos lecturas antes de empezar con esta propuesta de plan de proyecto. Y lo primero que vemos en este plan de proyecto sería esta tabla de contenidos, que es lo que os voy a presentar y luego iremos desgranando junto con Dani, ¿no? Que es, a ver, ¿por qué necesitamos un plan de proyecto si estamos siendo ágiles? Bueno, pues porque al final hace falta o es muy cómodo tener una referencia más o menos pactada con el equipo de dónde están los, vamos a decir, elementos clave del proyecto, ¿no? Y nosotros, después de iterar varias veces, pues hemos llegado a que la estructura del documento sería algo parecida a este. Lo que es muy importante en los proyectos es compartir los objetivos del proyecto, ¿no? Y nosotros hemos creado estas tres secciones que luego desgranamos para poder definir exactamente cuáles son los objetivos del proyecto. Hay algún punto de estas secciones que luego veremos que os puede dar la sensación de que no hace falta ponerlo. Pero honestamente, y hablamos por lo menos con Dani, que tiene más de 11 años pensando en esto, ¿no? Por lo menos. Entonces, si nosotros hemos llegado a estas conclusiones, pues algo de valor, o por lo menos yo me plantearía probar de adoptarlo, ¿no? Lo siguiente sería el tema de fases y puntos de control. Esto suena muchísimo a waterfall y de alguna forma lo es. Y os lo vamos a plantear de una forma ágil, pero pensad que los clientes no funcionan con el chip ágil en la cabeza, por mucho que os digan que sí, no funcionan así. Sobre todo los financieros. ¿Vale? Los financieros lo primero que nos van a decir es, vale, esto es tu proyecto, cuándo empieza, cuándo acaba. Más o menos, tampoco te van a fiscalizar ahí los días probablemente, pero lo que sí te van a fiscalizar muy fuertemente va a ser el dinero. ¿No? Y cuando les digas, no, bueno, esto más o menos sabemos dónde vamos a llegar, pues el financiero puede decir, bueno, no me hace mucha gracia, pero acaba siendo tu problema, que no sepas dónde vas a llegar. Lo que a mí no me hace ninguna gracia es cuándo te vas a gastar para llegar ahí. Claro, te dices, no, si es que no sé dónde es exactamente ahí, que esto sería una de las cosas que te dicen los proyectos ágiles. Pues bueno, a dirección, como es lógico, no le hace gracia este nivel de indefinición. Entonces, como tenemos que convivir con el mundo real, pues fases y puntos de control tienen una importancia muy relevante, ¿no? Luego tenemos recursos y documentación, que lo comentaremos mejor, pero que nos gusta diferenciarlo de referencias. Al final, vamos a decir que objetivos es fundamental para empezar a trabajar con el proyecto. Fases y puntos de control es fundamental durante el proceso de desarrollo del proyecto. Recursos y documentación
es algo que se va a ir rellenando durante el proyecto, pero que al final acaba teniendo su grandísimo valor, sobre todo después del proyecto, porque es donde vas a ir a consultar lo que se ha generado con ese proyecto. Y referencias típicamente son referencias que se usan al inicio del proyecto y que raramente se acaban consultando al final del proyecto. Y esta sería la estructura que con Dani hemos visto que mejor nos funciona. Ahora Dani nos comentará un poquito, ¿no?, esta parte de objetivos. Sí, básicamente donde va para esta definición de proyecto, toda la parte ágil, para quien no lo conozca o lo de GTD, lo interesante es tener bien claro qué es lo que se quiere conseguir y, y que lo tenga claro todo el equipo, que todo el equipo esté alineado. ¿Vale? A partir de aquí, el tema es que cada paso que se haga se hace apuntando en aquella dirección, ¿no? Es como una brújula. En contraposición a una planificación del estilo de definir todas y cada una de las posibles tareas que hay de aquí a 3 meses vista, para que luego, al cabo de una semana, ocurra cualquier cosa y ya nos desmonte el plan y todo ese esfuerzo que hemos hecho de planificar 2 meses y medio por delante no nos haya servido de nada. ¿Vale? Entonces, es más el planteamiento de la brújula, tener claro dónde vamos y a cada paso que vayamos a dar, enfocarnos hacia allí y dar el paso, ¿no? Aunque nos hayamos tenido que desviar por la razón que sea, ¿no? Por tiempo, por un problema con los recursos, lo que sea. O sea, ya conocéis lo que es la vida real y lo que os podéis encontrar, ¿no?, en vuestro trabajo. No hace falta que os lo explique yo. Aquí, entonces, Dani, podríamos recordarles que teníamos esas reuniones de planificación, ¿no? Entonces, al final, es en esas reuniones, digamos, antes de las reuniones de planificación, en las reuniones, vamos a decir, de las comisiones propias de los proyectos, donde se acaban definiendo estos planes de proyecto, ¿no? Lo que haces en las reuniones de planificación, al final, es acabar dotando de contenido estos planes de proyecto, ¿no? Y no nos tenemos que obsesionar con rellenar metainformación del proyecto como locos, ¿vale? Esto sería un planteamiento mucho más waterfall, el de rellenar todo esto. Lo que, como muy bien Dani os explica, nos interesa a nosotros es ir evolucionando con el día a día. Otra cosa es, que lo veremos en el siguiente punto, el de fases y puntos de control, que el cliente nos pide ciertas concreciones en ciertos puntos. Pues hombre, en algún sitio tenemos que tener esto apuntado para poderlo ir a consultar, ¿no? Y como es lógico, pues si creamos un plan de proyecto, pues tenemos todos claro dónde está apuntado esto, ¿no? Porque lo que acaba pasando es que cada uno se lo apunta en su sistema y es un cachondeo, ¿no? Porque yo apunté, yo dije, yo vi, no es que me llamó el cliente y lo cambió. Bueno, pues si llamó el cliente y lo cambió, me parece fantástico, pero vete al documento y actualízalo, ¿no? Exacto. Bien, venga, Dani, vamos, seguimos a objetivos. Sí. Entonces, como veréis, mucho grueso de esta plantilla está puesto precisamente en esta primera fase, la de definir qué es, hacia dónde queremos ir para tenerlo claro y alineado. Como dice Uriol, llama al cliente y propone un cambio, bueno, pues eso también lo tendremos que reflejar en los objetivos, si es necesario o lo que sea, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, esta fase, al final la fase de plantear los objetivos es la de donde toca pensar bastante, ¿no? Por eso es un bloque grande. Entonces, dentro de las recomendaciones, bueno, pues a ver, no sé si tengo... ¿Tienes control? Sí, ¿no? Deberías tenerlo. Sí. Prueba de nuevo. A ver. Vaya, bueno, pues te lo voy a desplegar yo. Ahora. Muy bien. Vale. Pues tenemos los objetivos del proyecto, es decir, cuando al final esto nos viene el cliente y quiere que hagamos esto, ¿no? Pues principalmente vienen definidos por el cliente y el project manager es el que hace un poquito la traducción, el filtro de los pájaros que tiene en la cabeza el cliente y lo asienta un poco, ¿no?, a lo que en realidad se tiene que acabar haciendo. Entonces, dentro de los objetivos consideramos una buena práctica hacer una serie de preguntas que lo que nos permite es lo que decíamos antes, ¿no?, ir alineando lo que quiere el cliente,
y nuestras intenciones, las del equipo, ¿no? La primera pregunta, ¿cuál es el resultado que quiero alcanzar? Bueno, pues esto es ¿qué es lo que queremos conseguir en términos generales, ¿no? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, evidentemente. Como decimos aquí, a menudo ayuda si los resultados son específicos, medibles, asequibles y se pueden dividir en etapas, ¿vale? Esto es, si conocéis los objetivos SMART, pues esto es aplicar el tema de los objetivos SMART. Quien no conozca los objetivos SMART es simplemente en inglés, específicos, medibles, asequibles y se pueden dividir en etapas. Cuidado, aquí Dani lo ha dicho muy bien, pero quiero enfatizarlo, ¿vale? Y es que esto ayuda, ¿vale? Es decir, no os obsesionéis. Hay casos en que simplemente pues, no encaja o no tiene mucho sentido que todo sea así, ¿vale? A veces pues no se puede medir, ¿vale? Hombre, lo de asequible es bastante recomendable. Más que nada, sí, porque si queremos tener éxito... sí. Sí, ¿no? Y si queremos tener éxito, hombre, mejor que sea asequible, ¿no? Porque si no... Bueno, sí. sí. Al final son unas pautas. Principalmente la intención es no decir, si habéis puesto un título arriba, no volver a repetir el título tal cual sin pensar. Es exacto. que os obligue un poco o que os guíe un poco para concretar un poco más dónde se tiene que llegar con el proyecto. Sí, en nuestro caso, ¿vale? Pues crear una... Recordad, nuestro proyecto es... los usuarios pueden enviar un mensaje a soporte desde la página web. Este es nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, como bien dice Dani, cuando llegamos a objetivos, lo primero que nos encontramos es cuál es el resultado que quiero alcanzar, ¿vale? Tenemos aquí unas recomendaciones que nos indican cómo lo podemos definir. Y nosotros hemos decidido definirlo como crear una página en la web donde tengamos un formulario con los campos nombre, tema, mensaje y checkbox de aceptación del RGPD. Al rellenarlo, envía un email al buzón de soporte de UZAC Labs. Yo, de hecho, si me permites, Dani, esto hasta lo hubiese puesto en otro punto, ¿vale? Que no caí en el momento que lo hicimos, pero ahora que, ostras, mejor que lo hubiésemos separado, ¿no? Y crear un enlace... Exacto. Nunca es tarde para mejorar un detalle, ¿no? Y crear un enlace en la barra de navegación que apunte a este formulario. Pues así es como hemos definido lo que queremos alcanzar, ¿no? Donde el resultado que queremos conseguir. Esto típicamente, o en un sistema waterfall convencional, ya está, ¿vale? Ya hemos dicho lo que queremos como resultado. Para nosotros el objetivo hay que definirlo mejor. ¿Qué quiere decir que hay que definirlo mejor? Pues es muy necesario, es muy potente, es muy útil hablar de metaobjetivos, es decir, el por qué quiero conseguir ese objetivo y el para qué quiero conseguir ese objetivo. La parte del por qué, siempre tenemos el gracioso del equipo que nos va a decir, ¿por qué va a hacer? Porque no lo ha pedido el cliente. Pues sí, tiene toda la razón. Este chico tiene toda la razón, ¿vale? Pero si nos miramos a recomendaciones, os hemos puesto algunas indicaciones que os pueden ayudar un poquito más que quedarse con esta idea tan vaga, ¿vale? Pensad que los metaobjetivos están muy relacionados con la motivación del proyecto, pero también con los elementos que van a mantener nuestra motivación durante el proyecto, ¿vale? Es decir, a menudo nos encontramos en medio de proyectos, sobre todo si son largos, que dices, ¿y esto por qué lo estábamos haciendo? ¿Vale? ¿O para qué va a servir todo esto? ¿Realmente nos lleva a algún sitio? ¿Vale? Todavía no hemos llegado a esas partes, pero es muy probable que tarde o temprano os acabemos hablando de misiones y de visiones y todas estas cosas que parecen más de marketing que no de la parte de operaciones de la empresa, ¿no? Pero en realidad son muy útiles porque llegados a este punto le acaban dando el motivo, le acaban dando la motivación, le acaban dando la ilusión al equipo para ejecutar, para llevar a cabo los proyectos, ¿vale? Si vamos aquí al por qué, fijaros, buscamos los motivos que nacen del pasado y que nos impulsan a realizar el proyecto. Es decir, a menudo tiene mucho sentido que los clientes tengan una cierta alineación con lo que queremos hacer en nuestra empresa, ¿vale? No tiene mucho sentido
que nuestra empresa, por ejemplo, tenga una virtud. Vamos a imaginar que tenemos una empresa de jardinería y, por lo tanto, pues tiene una virtud pues, ecológica, de sostenibilidad con el planeta, etcétera. Sería muy típico, lógico y normal pensar en eso, ¿no? Y luego resulta que tenemos clientes que no están alineados con esos conceptos. Hombre, pues no es muy buena idea o vamos a decir que no sería sencillo mantener la motivación de los proyectos o la motivación del equipo durante un proyecto para esa empresa. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no venimos de una alineación. Vale, el siguiente punto, ya hemos mirado al pasado, sería mirar al futuro. ¿El para qué? Pues porque típicamente deberemos ver una alineación muy fuerte, como os decía, entre lo que busca nuestro cliente y lo que buscamos nosotros, ¿vale? De nuevo, es decir, todos estamos trabajando para conseguir algo, pues por ejemplo, un mundo más verde, un mundo más ecológico, etc. Esta alineación de los proyectos del cliente desde la raíz, ¿no? Desde la constitución de la empresa hasta donde queremos llegar, son el por qué y el para qué, nos van a ayudar muchísimo. En nuestro ejemplo, hemos dicho, los usuarios están en el centro de nuestra razón de ser. ¿Vale? Esto se decidió al inicio. ¿Sí? Y cualquier mecanismo que podamos añadir para cuidarles debe priorizarse. Vale, pues esto es un statement, ¿no? Esto es un acuerdo inicial de nuestra empresa. Luego, el siguiente punto que hemos puesto es, fijaros aquí debajo, ¿no? Queremos facilitar que los usuarios puedan contactar con nosotros para dar un buen soporte a los usuarios. Han de poder resolver sus dudas sin que sea un esfuerzo encontrar una vía de contacto. Pues estos son los motivadores por poner un formulario de contacto en nuestra página web. ¿Sí? Hombre, si tú tienes tan clara las razones de ser de tu empresa, hombre, te va a motivar más o menos, pero sabes dónde estás y sabes por qué y para qué se están haciendo las cosas, ¿no? Sí, sí. Yo quiero insistir en que esto, como decías tú, como decía Oriol, parece que es más de marketing, etcétera, etcétera. Pero cada vez más empresas, sobre todo las empresas pequeñas, la mayoría nacen con estas cosas, con estos porqués y para qué es más o menos claros y propósitos, etcétera. Pero es que no hace falta que me creáis, es decir, os podéis ir a un ejemplo como por ejemplo el de Amazon, ¿no? Amazon, si tiene una cosa clara, es que tiene el valor bueno, como parecido a este ejemplo que hemos puesto aquí, ¿no? Tiene el valor de que el cliente es el centro de todo y todo lo que se puede hacer para contentar al cliente es poco. Y ya veis dónde está. Y realmente una de las razones es esta, ¿no? El saber que te pones en manos de Amazon y no te has de preocupar de nada. Entonces, Sí, sí. o sea, no, tenerlo en cuenta realmente. No es Sí, no es sí, una sí. tontería. Totalmente, totalmente. Yo en mi última empresa, es Nexiona, por si a alguien le suena, teníamos muy claro que teníamos un valor o un principio que era customer first, primero el cliente. Y esto era impresionante porque tenías una lista increíble de cosas pendientes por hacer, lo que a nivel de desarrollo le llamamos backlog, ¿no? Y al final, simplemente aplicando ese principio, muchas veces ese backlog pasaba de 100 a 40. Es decir, habían 60 cosas que ya sabías que eso no sería lo primero que ibas a hacer, ¿no? Bueno, no nos enrollamos más porque si no este vídeo nos va a salir súper largo. Vamos a cerrar la parte de objetivos hablando de cómo sabrás que lo has conseguido. ¿En qué consiste el resultado? Como siempre, os hemos puesto aquí una recomendación para que podáis recordar a qué se refiere este título. Sé tan específico como puedas y si puedes evaluar con alguna métrica concreta, mejor. De nuevo, no os obsesionáis con las métricas, pero a veces hay cosas que estás intentando conseguir que sabes que has llegado ahí cuando se da un determinado número concreto, ¿no? En nuestro caso, ¿cómo sabremos que hemos conseguido un formulario de contacto? Pues parece obvio, pero si nos fijamos a lo que hemos puesto Dani y yo, dice, hay un formulario en la página web y cuando lo relleno y envío, llega un email al buzón de destino. ¿Vale? Fijaros que aquí estamos tratando toda la experiencia end-to-end, ¿no? Desde un extremo hasta el otro extremo.
Y es muy importante este detalle. ¿Por qué? Porque muchas veces es como, ya está, vas ahí, está el formulario, pero le das al botón de enviar y no pasa nada. ¿Vale? No te aparece ninguna información de tu correo se ha enviado. Ni siquiera te llega el correo. ¿Vale? Es decir, oye, hay que validar todas estas cosas y hay que ser tan específico como podamos en este tipo de detalles para poder luego comprobar si lo que hemos hecho es exactamente lo que se estaba esperando, ¿no? Evidentemente, este es un proyecto de ejemplo muy sencillo, pero que yo creo que es bueno tenerlo en cuenta. Sí. También nos sirve esto o sea, igual que nos sirve para hacer, o sea, no te pares hasta que consigas eso, también nos sirve para no hagas de más si no sirve para conseguir esto. No, es que le Correcto. voy a poner campanitas, le voy a poner una animación aquí, le voy a poner que Sí, haga copia al director general. No, no, es que todo eso me da igual porque todo eso no contribuye al resultado final. Entonces también sirve correcto. para, igual que sirve para añadir, sirve para cortar y eliminar. Sí. Bueno, vamos al siguiente punto. Si no, como he dicho, este vídeo puede ser muy largo, porque definición de un proyecto pues, no es moco de pavo, hay muchas cosas dentro. Siguiente punto que tenemos serían las fases y puntos de control, ¿no? En recomendaciones ya lo pone, ¿no? Típicamente esto viene dado por el cliente y se consensúa típicamente por el project manager. A veces también me he encontrado en clientes que te dicen, mira, estas son las fases y estas son las entregas que vas a hacer, amén, y tú, no te puedo decir mucho más, pero típicamente se debería canalizar a través del project manager y sí que os diría que dierais voz al equipo cuando se entregue esto. Es decir, el equipo a menudo tiene mucho que refinar en estas fases y puntos de entrega, porque a menudo también lo que se incluye en estas fases y puntos de entrega es vago. Y como no está suficientemente especificado, pues vale mucho la pena que el project manager se tome unos minutos para contrastar estos puntos con el cliente. En nuestro caso, pues hemos puesto estos 3 puntos de ejemplo, ¿no? Primero, en User Experience, ¿no? Tenemos un formulario integrado en el diseño de la página con un botón que al pulsarlo muestra una página de confirmación de envío, lo que comentaba hace un momento, ¿no? Eso sería la fase 1 de nuestro proyecto. La segunda fase sería más operativa, no tanto de User Experience. El texto que se ha introducido en el formulario se recibe en un email en la bandeja de entrada del equipo de soporte. Esa sería la segunda fase, que se parece mucho a las tareas. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto es muy sencillo. Y el tercer punto sería la puesta en producción. Fijémonos que gracias a que tenemos esto faseado y que tenemos estos puntos de control, que a veces también van acompañados de fechas, cuidado que esto aquí nos está expresando, pues evidentemente pues si va acompañado de fechas, pues yo qué sé. A menudo el cliente esto te dice, esto en abril, esto en abril tiene que estar hecho. Bueno, pues aquí os podéis poner abril 2020, ¿no? Y os acordáis que esto es para abril, ¿no? Si tenéis fechas más concretas, pues también lo podéis poner. Pero lo importante es que tengáis toda la información necesaria del acuerdo que tenéis en el cliente para esa fase. Esto es lo bonito de Notion, ¿no? Si aquí no es suficiente, crearos una subpágina, crearos un toggle con agrupación de contenido, crearos el recurso que os dé la gana, pero dad toda la información necesaria para que durante el proyecto lo podáis ir a consultar, porque al final todos queremos que el cliente esté contento, ¿no? Y todos queremos llegar a un buen objetivo, a un resultado exitoso, ¿no? No sé si quieres añadir algo, Dani, a las fases y puntos de control, si no, nos iríamos ya a los 2 puntos finales. No, no, yo creo que es esto. Vale. Pues bueno, los 2 puntos finales. El primer punto sería recursos y documentación. Aquí hemos intentado ser bastante específicos. ¿Qué va aquí? Pues listas de documentos, enlaces a páginas, otras notas, contenido explícito de nuestro proyecto. Esto es muy importante, son cosas de nuestro proyecto. Otros ejemplos podrían ser referencias a reuniones que se han realizado, reuniones de planning, reuniones de stand-up, de review. Eso no quiere decir que hay que ponerlas todas, sino que si nosotros queremos destacar o queremos que quede para la posteridad algún tipo de referencia de estas reuniones, pues lo podríamos enlazar desde aquí, ¿vale?
No olvidemos también las actas de reuniones, reuniones que hemos tenido con el cliente, que a lo mejor hemos hecho un acta que las queremos linkar aquí. Y esencialmente es información privada, como decía, es de nuestro proyecto, ¿vale? Y esta información se construye durante el proyecto y acostumbra a ser muy útil al final del proyecto, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues a veces son mockups, otras son commits de código, lo que decíamos antes, enlaces a reuniones, etcétera, 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 ¿no? Y ¿por qué tenemos diferenciado esto de referencias? Porque las referencias típicamente son listas de documentos, enlaces, páginas y otros similares, ¿no? Pero que se acostumbran a publicar sobre todo en las fases iniciales del proyecto, ¿no? Es decir, quiero un formulario de contacto como el que hay en esta página, ¿no? Pues bueno, pues lo pones aquí como referencia para tomarlo como inspiración cuando se trabaje en el desarrollo, ¿no? Y raramente las referencias cuando se acaba el proyecto tienen sentido. No es que sean malas, sino que no se acostumbran a consultar. Hay casos de todo, pero típicamente van por ahí las ideas, entonces, pues las referencias no acostumbra a ser muy problemático compartirlas con terceros y los recursos y documentación pues, acostumbra a estar sujeto a temas de privacidad bastante más severos que no la parte de referencias. Esta sería nuestra propuesta, ¿no, Dani? Recapitulando un poco, pues sería la información, los recursos serían la información que creamos desde el proyecto y las referencias es información que existe independientemente de nuestro proyecto. Si nuestro proyecto no se hubiera llegado a hacer nunca, pues esa información seguiría estando ahí y de hecho Correcto. seguirá estando ahí. Sí, ¿no? Sí, teniendo sentido, sí, totalmente. Pues oye, yo creo que ya hemos dado por explicado el plan de proyecto. Nos ha quedado un clip un poquito largo hoy, pero bueno, el tema yo creo que se lo merecía, ¿no, Dani? No sé si querías destacar algo más de este plan de proyecto, pero yo creo que el tema se merecía una explicación detallada, ¿no? Yo creo que también. Luego es muy sencillo. Luego tenéis los 4 pasos, las 4 preguntas os las hacéis y una de las entendéis. Veis que lo rellenáis mucho más rápido seguramente de lo que nos ha costado a nosotros explicarlo. Pero Seguro, bueno, seguro. Sí. Recordad que tenéis, dentro del dashboard, ¿no? Tenéis este apartado donde se ponen los proyectos. Como bien nos decía Dani al principio, vamos a darle a nuevo y aquí tenemos proyecto y esto automáticamente, ¿vale? Ya nos va a lanzar esta plantilla que vosotros podéis completar con vuestro plan de proyecto. Y yo, Dani, ya casi me despediría, ¿no? Recordando nuestros recursos. ¿Qué te parece? Eso es. Recordad que tenéis esta plantilla para poder usarla, copiarla, ver cómo lo hemos montado en esta URL, url.jor.net/v8, v mayúscula. Y también tenéis nuestro grupo de Telegram, donde seréis bienvenidos y bienvenidas a participar con nosotros, preguntar y comentar cosas que hayáis encontrado de Notion, lo que sea. ¿Vale? Está otra URL, url.jor.net/eso. Y ya está. Dani, tengo una noticia para ti. Tengo una Dime. noticia. Ya sé que esto no lo habíamos preparado, ¿vale? Ahora me vas a decir, tío, pero es que acabo de alucinar. Tenemos 301 suscriptores. Tenemos 300 suscriptores. Vale, si a alguien le hace ilusión suscribirse, a nosotros nos hace muchísima ilusión que se nos suscriban. La verdad es que y sí. Dani, vamos a contarlo todo, va. Venga. Y estamos en proceso, más concretamente Dani se ha currado esta primera versión de página web, donde tenéis también el recordatorio de la web, de la URL de Telegram, un formulario de contacto y también podéis acceder a nuestros vídeos de Notion. Aquí nos podéis ver nuestros avatares. Alguna consulta a través del ¿Sí? formulario. Sí. Vaya, ¿ves? Esto todavía no me había enterado. Sí. ¿Vosotros cómo montaríais esto? ¿Cómo montaríais lo otro? ¿Me podéis ayudar? Sí. Qué interesante. Oye, pues muchísimas gracias a todos, a todas, a toda esta comunidad que se está creando, que me hace muchísima ilusión. Y hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo capítulo. Nos vemos.